Ese es un no. Si no es el miércoles de la próxima semana, ¿es este miércoles? Podría ser todavía el lunes a ver, déjame ver el calendario. El lunes no tenemos clase, profe. Lunes y martes. Ajá. Podría todavía ser el día 8 de noviembre. O sea, es el lunes, ¿verdad? O sea, podría ser este miércoles que viene o el que sigue, ¿qué día es? Creo que es día 3 de noviembre. Si no el 3, el día 8, que es el lunes de hoy en 15 días. ¿Me da chance de platicarlo con mis compañeros y en el transcurso del día le puedo avisar? Ok, muy bien. Bueno, ok, perfecto. Gracias, profe. No, al contrario, gracias. Nos quedamos por ahí con un problemita pendiente. Ahorita les comparto. Que era 10 entre 1 elevado al cuadrado y nos dio esa impedancia, Z', y luego ya teníamos dos impedancias y nos faltaba el transformador, ¿verdad? Entonces ahí sacábamos otra vez un Z equivalente de esa parte y teníamos aquí la parte de la Z equivalente cuando ya le quitábamos los dos transformadores y teníamos esta impedancia, ¿verdad? De 4.0018 más J 3.0024. De ahí calculamos la corriente que había en esta parte, en este circuito, en ese generador. Calculamos la corriente para poder determinar el voltaje que se manejaba en ese punto. ¿Eh? Entonces, hasta aquí nos quedamos calculando la corriente que habría aquí en este circuito, ¿eh? Que era esta corriente, y que de ahí podría determinar cuánto era el voltaje el voltaje del generador, de ahí podría determinarlo, pero pues ese voltaje que iba a obtener o de acuerdo a esa corriente, ¿verdad? Tendría que irme regresando para saber cuánto era la corriente al final de ese generador, ¿no? De ahí, sí tengo una corriente, pero esa no sería el voltaje de la carga, ese sería el voltaje de las dos cargas o de las dos impedancias que tenía el circuito, la Z equivalente. ¿Ah? Entonces me tendría que regresar a obtener el circuito nuevamente como estaba en la parte original, que precisamente ese circuito estaba de esta manera y él... Ok, y era el circuito que teníamos originalmente, donde tenía una fuente, una fuerza magnetomotriz, donde tenía precisamente la parte del generador, donde tenía el transformador, y luego tenía la parte de la línea de transmisión, donde aquí tenía otro transformador, donde aquí tenía la línea de transmisión, que tenía un valor de resistencia con una parte de la bobina.
y donde aquí también tenía una parte de lo que viene siendo el transformador, ¿verdad? El otro transformador. Ok, entonces aquí tenía el transformador. Esta es la parte original y aquí tenía la relación de transformación entre los transformadores. Y aquí es donde tenía la carga y este es donde nos interesaba conocer cuánto era el voltaje que habría aquí en este punto y cuánto eran las pérdidas que tenía en ese mismo punto. Aquí es donde estaba la carga. Ok, este es mi circuito donde calculamos la corriente es aquí en este punto. Aquí calculamos esa corriente. Bueno, ahora con esa corriente lo que tengo que hacer es regresarme a cada uno de esos puntos de cuánto es la corriente, en este caso aquí en este punto, de cuánto sería esa corriente y por último, cuánto sería la corriente que circularía aquí en este circuito y de esa manera determinar el valor de esa corriente. Ok, entonces calculé una corriente, ahora quiero saber cuánto es la corriente, le pusimos a la anterior la corriente del generador, le vamos a poner aquí la I del generador. Aquí le vamos a poner la corriente de transformación 1 o la corriente de transformación IDT. Y acá le vamos a poner como la corriente de carga. Ok. Entonces lo que yo tengo que buscar es precisamente esa corriente de carga. Tengo la corriente del generador, entonces ahí voy a utilizar en este caso una formulita que me puede servir como la relación de transformación. Aquí, por ejemplo, sería el número de vueltas del primario estaría relacionado con la corriente del generador, la I del generador. El número de vueltas de esa parte de la corriente con respecto al número de vueltas del generador tiene una igualdad que viene siendo al número de vueltas, en este caso el secundario, y multiplicado por la I de línea esa parte, ¿verdad? Mejor le vamos a poner la I de línea. Ok, esta relación que tengo aquí, lo que quiero yo es encontrar la corriente de línea. Entonces de ahí despejaría la corriente de línea, la I de línea, que sería esta parte, la IL, y sería igual al número de vueltas primario dividido entre el número de vueltas secundario y esto multiplicado por la corriente del generador.
Y recordando que el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario no los conozco, pero yo sé que esa parte, el número de vueltas del primario, el número de vueltas del primario dividido entre el número de vueltas del secundario me va a dar la relación de transformación. O sea, como no conozco el número de vueltas, pues no puedo utilizar esto, pero yo sé que esta me da a la relación de transformación que viene siendo A. Entonces, pues ya puedo utilizar esa formulita, ¿verdad? Como la corriente de línea sería igual a la relación de transformación que es A multiplicado por la corriente del generador. Entonces, de esa manera, pues voy a encontrar cuánto es el valor de ese punto. La corriente de línea sería igual. ¿Cuánto es mi relación de transformación que tiene ese transformador? Si me regreso a la figura original, aquí tengo la relación, dice que 1 a 10, de 1 a 10. Entonces, quiere decir que esa relación de transformación que yo voy a tener es de 1 a 10. Entonces aquí el valor de A sería de 1 dividido entre 10 multiplicado por la corriente del generador, que en este caso vale 95.94. Y con un ángulo de, ¿cuánto era el ángulo? Menos 36.88. Y de esa manera, pues podría conocer la corriente de línea. Corriente de línea. Ok. Entonces, aquí la corriente de carga, la relación que tiene de transformación ahora, ¿cuánto es? La otra era de 1 a 10, ahora es de 10 a 1, y es por lo que bien menciona su compañero que son iguales, ¿verdad? Y esto sería por 9 puntos, que es la corriente de línea, 9 puntos 594 con un ángulo de menos 36.88.
Y eso pues multiplicado por el valor de 10, pues me vuelve a dar la misma corriente del generador. Que en este caso vale 95.94. Sería la corriente de carga con el ángulo de menos 36.88. Ahora sí ya estoy en alguna manera de poder conocer, ahora sí, cuánto es el voltaje de carga. Entonces, con esa corriente, ahora sí puedo determinar el voltaje de carga que es la corriente de carga multiplicado por la impedancia de la carga. Entonces el voltaje de carga sería igual a la corriente de carga, que la corriente de carga vale, voy a poner con este que es más fácil, 95 punto 94 con un ángulo negativo de menos 36.88. Y que la carga yo la podría colocar como 4 más J3, pero no es conveniente. Creo que por ahí hicimos la conversión de ese valor. Bueno, ¿cuánto da la conversión de la carga de 4 más J3? Aquí está, 5 con un ángulo de 36.8. Aquí sería la corriente y luego acá sería la carga que quedaría 5 con un ángulo de 36.8. Así me quedaría. Y de aquí obtendría cuánto era el voltaje. ¿De cuánto me da ese voltaje? A mí me sale 479.7. Ok, perfecto. 479.7. Y un Ok. ángulo de menos 0.08. Ok, ese valor está muy aproximado al 0, ¿ah? Ok, ángulo de 0. ¿Por qué le pongo el 0? Bueno, porque ¿de cuánto es el voltaje del generador? El voltaje del generador dice que vale 480 con un ángulo de 0.
¿Se fija en cuánto valía el voltaje en la carga? 454. ¿Cuánta pérdida tenía aquí para que me diera el 480? 25.5 de pérdida de voltaje. Esa es una parte, ¿verdad? Y acá la pérdida de voltaje que tengo con los transformadores, pues no es más que 0.03, ¿verdad? Ok, y el ángulo también a lo mejor Ay, ¿esto qué pasó? El ángulo lo ponemos pues como 0.08, que sería esa parte, ¿verdad? Ok, ahí hay una diferencia que a lo mejor con los decimales pues lo podríamos eliminar. Entonces me dio ese voltaje en ese punto. Ahora, quiero saber cuánto es la pérdida. Y para las pérdidas, pues la pérdida o la potencia que se maneja en ese caso es igual a I cuadrada R, considerando solamente la parte real. En este caso de la línea, porque es donde me pide calcular la pérdida. Aquí sería de línea, la corriente de línea y la resistencia de línea. Ok, la pérdida de cuánto me daría aquí. Aquí sería la pérdida, serían igual a la corriente de línea. ¿Cuánto era la corriente de línea? La corriente de línea era 9.594. Oye. 9.594. Ese valor está elevado o va a estar elevado al cuadrado. Y multiplicado por la resistencia. En ese caso, la resistencia, ¿cuánto valía el de la línea? Y solamente la parte real. 0.18. Ok, perfecto. Entonces aquí esto sería por 0.18. ¿Cuánto me daría eso? 16.56. watts. Ok, la potencia sería igual a 16. ¿Qué, perdón? 57 watts. 0.57 watts. Ok. Entonces, si comparamos los dos valores con uno con transformador y el otro sin transformador, si los comparamos, pues aquí tenemos el voltaje y las pérdidas. Cuando no tenía transformador tenía un voltaje de 454. Mientras con el transformador tenía un voltaje de 470 ¿qué? 400. Lo voy a colocar acá los dos para tener la comparación. Le vamos a poner aquí. Valores sin transformador.
el voltaje de carga era igual a 454. Punto que, déjenme regreso para ver los valores. 0.5 con un ángulo de 0.9. De 0.9 con un ángulo de 0.9, creo que era negativo. Era negativo y 1487 de pérdidas. Ok, los valores con el transformador, el voltaje de carga era igual a 479.7 con un ángulo de 0.08 y las pérdidas eran igual a 16 punto ¿qué? Punto 57 watts. Bueno, esas son las dos comparaciones. ¿Qué es mejor? Pues utilizar un transformador. ¿Por qué? Me da o me va a mantener un voltaje más cercano o no va a tener tantas pérdidas en la línea. Aquí son 16.57, mientras el otro son 1487. Pues son valores muy representativos de lo que me dice que la utilización de un transformador cuando tengo una línea, cuando tengo una carga o con una línea y con una impedancia de esa parte, ¿eh? Entonces ahí esa es la comparación de cómo nos va a quedar, ¿no? Ok, hasta ahí termina el problema. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Ok, bueno. Bueno, entonces ya vimos más o menos cuál es la aplicación de un transformador dentro de lo que viene siendo una línea de transmisión y que llegue directamente a la carga. Pues por eso es por el que se utilizan pues, los transformadores para elevar los voltajes, ¿verdad? Y también llegan y reducirlos.
Igual a lo mejor puedo tenerlo también para un control, para el control de arranque de un motor, por ejemplo, pero ahí se maneja más porque se reducen los voltajes que se manejen más fácil, que son los de 24 volt. Entonces en el control, pues a veces se manejan 12, 24, 120 volt como control, ¿no? Entonces aquí viene siendo la aplicación de esa parte y ver que sí hay una diferencia cuando yo utilizo un transformador. El transformador pues me va a estabilizar más el voltaje y voy a tener menos pérdidas. ¿Ok? Bueno. Bueno, continuando, les voy a... Vamos a dejar de compartir esa parte y nos vamos a ir directamente continuando con la parte de los transformadores. Bueno, nos quedamos en esta parte de la teoría, ya vimos la aplicación de esos transformadores, cómo lo puedo aplicar y qué resultados me da. Ahora vamos viendo un poquito más de la parte del transformador monofásico, de una parte real. Entonces, como ya habíamos comentado, pues este es un transformador que tiene su devanado primario, secundario, tiene su línea. Este es su curva de histéresis, que es cómo se carga y descarga, el flujo que sigue. La curva, pues primero parte de un valor, y luego regresa, pero no regresa por ese mismo valor. Es un valor más pequeño y luego vuelve a regresar. Y esa es su curva de histéresis. Su curva de histéresis es como quien dice, cómo se carga y cómo se descarga ese material, ¿verdad? Entonces, ese es su comportamiento en esa curva de histéresis que eso representa, ¿no? Y que ahí pues está relacionado como la ley de Faraday, como el voltaje inducido que depende del flujo y depende del tiempo en el que está, ¿verdad? Y que el flujo pues también se puede calcular, como ya lo habíamos visto, con el flujo, ¿verdad? Y ahí se pone una parte, ¿no? Y de aquí parte una relación de voltaje en el transformador que viene dado o determinado también por el flujo, por la integral de ese voltaje, y de esa manera puedo encontrar esa parte, ¿no?
Y de ahí nos vamos a ir a ver cómo es un circuito equivalente de un transformador, donde debe tenerse en cuenta para ese modelo, para ese comportamiento, pues principalmente estos aspectos, ¿eh? Que debo de conocer las pérdidas en el cobre, que son causadas por el calentamiento resistivo en los devanados primario y secundario, y que son proporcionales al cuadrado de la corriente, que es lo que vimos ya anteriormente, la formulita de la potencia, de las pérdidas, perdón, que es la potencia, ¿verdad? Que calculamos la potencia I cuadrada R, y luego viene otra parte que se conoce pérdidas por corrientes parásitas, que son provocadas por el calentamiento, en este caso del núcleo, ¿verdad? Y que también son proporcionales al cuadrado del voltaje aplicado al transformador en este caso. Las pérdidas por histéresis, que son asociadas a los dominios magnéticos principalmente. Y por último, el flujo disperso o los flujos dispersos que se escapan del núcleo. Como ya lo vimos también esa parte del flujo, cuando tiene un hueco, cómo es su comportamiento, ¿verdad? Que le agregábamos hasta el 5% para que pudiera darnos un valor más exacto. Y de ahí pues nos vamos a saltar a ver cómo obtener esos valores, en este caso en un circuito o en un transformador, y que puede tener la relación de algunas constantes y de algunas ecuaciones. Y eso nos va a llevar a dos pruebas que se realizan en los circuitos de los transformadores. Para poder obtener estos valores de cuánto es su resistencia, de cuánto es su impedancia, teniendo su resistencia del núcleo, su resistencia de lo que viene siendo el estator, ¿verdad? Esa parte, que viene siendo también lo de la parte del núcleo y también la parte del rotor. Y para ello, pues hay que considerar cómo se obtienen esos valores. En este caso se conoce como la prueba de cortocircuito o circuito abierto, más bien, de circuito abierto, que es la primera, y la segunda es de cortocircuito, ¿eh? La primera de circuito abierto es que se le alimenta al transformador, en este caso aquí viendo la figura, este es el voltaje que se alimenta, ¿verdad? Se le pone pues equipos de medición, medir el voltaje, medir la corriente y medir la potencia que genera ahí. Cuando el lado secundario del transformador está abierto, sí me da un valor de corriente, porque precisamente sí me da un valor de voltaje y corriente, porque son las pérdidas que tiene ese transformador, ¿verdad? Cuando no tiene carga y se manifiesta una corriente, pues es porque tiene unas pérdidas, o esas son las pérdidas que va a tener en ese caso, ¿verdad? Y aquí pues hay que calcular los valores Rn y Xm, que son la parte real del núcleo y la parte imaginaria, y que esa parte se conoce como la admitancia, ¿verdad? Que es G, Gn es 1 entre R1, y la susceptancia del inductor, que es Bm, y es 1 entre Xm. De esa manera puedo calcular esos valores y ya puedo juntarlos en la magnitud de la admitancia, como Y es igual a Gn menos JBm. Y que también pues es la misma fórmula si sustituyo el Gn, pues que es 1 entre Rn, ¿verdad? Y de ahí pues puedo sacar también, igual como si fuera la ley de Ohm, de la admitancia, que es la corriente entre el voltaje, pero aquí referidas al lado del transformador, y dependiendo esa parte, que también puedo conocer su factor de potencia, que también puedo conocer su ángulo, y de esa manera puedo determinar los valores que vamos a ver con un problema, ¿eh? Y luego lo siguiente, que es la prueba de cortocircuito. En este caso, el transformador, la parte secundaria se cortocircuita, y en este caso no se le pone todo el voltaje que debería de tener.
A ver, perdón tantito. Profe, creo que su micrófono está apagado. Cierto, ¿eh? Bueno, ok, perdón. Les comentaba que cuando se cortocircuita el transformador, tengo que llevarlo con un voltaje inicial pequeño, tengo que tener un variador de voltaje y le voy a ir subiendo poco a poco hasta que llegue a la corriente nominal. No debo de rebasar la corriente nominal porque obviamente pues se va a dañar. Entonces tengo que hacerlo con un voltaje pequeñito para llevarlo a la corriente nominal y hasta ahí esas serían las pérdidas que representa ese transformador y son las dos pruebas que se le hace para conocer también sus impedancias que pueda tener. Entonces de ahí pues utilizo unas determinadas fórmulas que de alguna manera pues sigue siendo la misma ley de Ohm y sigue siendo utilizando lo mismo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la Z, pues viene siendo la impedancia al voltaje de cortocircuito entre la corriente de cortocircuito. Y de esa manera puedo determinar, y también puedo determinar el ángulo, el factor de potencia de esa parte, ¿no? Y de ahí, pues voy a sacar de la impedancia, voy a sacar una resistencia equivalente y una parte imaginaria equivalente. Entonces, también pues se manejan los mismos datos, los mismos valores, los mismos términos y hay que sacar la parte real, hay que conocer la parte imaginaria de eso. Esto es un poco sencillo, aquí no hay tanto problema, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio que vamos a hacer ahorita, que es un ejemplo, dice que se requiere determinar de cuántas son las impedancias del circuito equivalente de un transformador de 20 kVA de 8000 a 240 volt con 60 Hz. La prueba de circuito se realizó, la prueba de circuito abierto se realizó en el lado secundario del transformador para reducir el voltaje máximo y la prueba de cortocircuito se realizó en el lado primario del transformador para reducir la corriente que se tenía que medir, ¿eh? Y esos fueron los datos que dio. El voltaje de circuito abierto fue de 240, la corriente 7.133 y en este caso ahí tiene un error, es la potencia de CAB de 400 watts. Y la prueba de cortocircuito me dio un voltaje de cortocircuito de 489 con una corriente de 2.5 y una potencia de 240 watts. Si ustedes se fijan, pues con eso tengo que determinar cuánto es la impedancia y cómo quedaría ese circuito de ese transformador. Ok, lo vamos a pasar a Jamboard. Aquí me dice encuentre las impedancias del circuito equivalente referidas
al lado primario y dibuje el circuito. ¿Cómo quedaría el circuito de esa figura? Entonces, permítanme pasar esto, voy a detener esto. Bueno, ahí tengo ya la parte del problema y me dice me dice los datos que se proporcionan, que en este caso pues es colocar el transformador con esos valores, ¿verdad? Con esos valores de voltaje, como mencionaba ahí, en el lado secundario debería de haber 240, en el lado primario puede tener hasta 8000, esa parte, ¿no? Ok, con estos datos yo tengo que llegar a encontrar cuánto es la parte real, la RN y la XM, y de ahí puedo sacar sus factores de potencia, puedo sacar su resistencia equivalente y puedo dibujar el circuito de cómo quedaría ese circuito de ese transformador. Entonces, lo primero que tengo que hacer o que tendría que conocer, pues puedo conocer la admitancia. Y para la admitancia, como es una corriente en ese caso, y que lleva una corriente alterna, pues tiene o se determina con un ángulo que tengo que considerar. Para encontrar ese ángulo, pues voy a utilizar la formulita que por ahí vimos hace rato. Me voy a pasar a la siguiente página. En este caso, va a ser el factor de potencia. El factor de potencia que vendría siendo igual que aquí se conocen como dos valores, que también el factor de potencia también puede ser el coseno del ángulo. Y que eso lo voy a calcular con la potencia. En este caso, vamos a iniciar primero porque me dice encuentra las impedancias del circuito equivalente referidas al primario y después dibujamos el circuito. Entonces, lo primero que tengo que hacer encontrar ese valor, que en este caso es la potencia. Primero me voy a ir por el lado del circuito abierto, de la parte del secundario, entonces aquí sería la potencia del circuito AB. Y todo esto va a estar dividido entre el voltaje
que también es de CAB. Esta ya es una fórmula ya establecida y que esto va a estar multiplicado por la corriente, porque esto tiene que ser adimensional, voltaje por corriente, pues me da potencia, ¿verdad? Y también es de C a B. Y de esa manera puedo yo encontrar cuánto vale esa parte, ¿verdad? de ese factor de potencia. En la parte de arriba, pues voy a colocar la potencia. Y en la parte de abajo voy a colocar los valores secundarios, ¿no? Ok, ¿de cuánto es el voltaje? De C a B, 240 multiplicado por 7.133. Entonces aquí serían 240 multiplicado por la corriente, que vale 7.133. Y en la parte superior, pues voy a colocar lo que es la potencia, que serían de 400 watts. Ya tengo para obtener mi primer dato del factor de potencia, de cuánto vale. ¿Cuánto me daría esa parte? 0.234. Ok. 0.234. Quiero conocer el ángulo porque ese es el factor de potencia. Quiero conocer el ángulo. Entonces, para conocer el ángulo, o en ese caso, ¿de cuánto sería? Pues sería de esa misma fórmula que tengo ahí, que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. De ahí despejaría el ángulo y me quedaría que el ángulo de esa parte, ¿cuánto me daría? ¿76 punto qué? ¿Positivo? Ok. Ah, ok. En vez de 4 es 6, ¿verdad? Ok. Lo borramos aquí. Listo, pues. Por el tiempo, aquí le vamos a dejar, continuamos la siguiente, yo creo que el miércoles continuamos y luego ya vemos, ¿verdad?
dependiendo de... Me manda un mensaje por ahí para ver para ver el día de la presentación del examen, ¿ok? Déjenme nada más pasar lista de asistencia. Profe, ya le mandé un mensajito por aquí mismo por la llamada, pero bueno, le comento que ya les pregunté a mis compañeros y me comentaron que si lo podríamos realizar este miércoles 27. O sea, mañana, pasado mañana. Sí, el de esta semana. Ok, muy bien. Bueno, entonces lo programo pues ahí el examen para el miércoles. Ok, gracias. Bueno, déjenme... Susana Aguilera. Carlos Arturo. Ok, Eduardo Octavio. Presente. Muy bien. Eleazar Asensio. Andrés Carrillo. Fernando Jaciel. Roberto Coronel. Presente. Ok. Sandra Lisset. Presente. Muy bien. César Abraham. Presente. Ok. Ivania Alejandra. Presente. Ok.